Cuando el hombre construye pueblos, sus caminos pueden ser de 2 vías. Sin embargo, al edificar complejas ciudades, es necesario organizarlas en vías de un solo sentido, para evitar embotellamientos y reducir el número de accidentes automovilísticos. Lo mismo sucede con los circuitos electrónicos. Cuando son sencillos, podemos alimentarlos con corriente alterna, es decir, con corriente que circula alternadamente en 2 direcciones. Pero conforme se hacen más complejos los circuitos electrónicos, es necesario utilizar corriente directa, una corriente que solo circule en una sola dirección. Los complejos circuitos electrónicos utilizan corriente directa, porque su principal objetivo es el manejo de señales, y por tanto necesitan de una alimentación estable y predecible para poder realizar dicha labor. El dispositivo responsable de convertir la corriente alterna en corriente directa es el diodo, un dispositivo relativamente pequeño, pero capaz de hacer que la corriente pueda ir en un solo sentido. En realidad, el primer diodo fue la válvula de vacío, creada por Lee de Forest, quien a su vez se basó en un descubrimiento hecho por Thomas Alva Edison mientras desarrollaba el foco eléctrico. Su principio de funcionamiento era en realidad muy sencillo. Si se tenía un cátodo incandescente o calentado por medio de un filamento y una placa metálica en el otro extremo del bulbo, y se aplicaba un voltaje con polaridad negativa al cátodo, positiva al ánodo, se podía establecer una corriente eléctrica entre ambas terminales. Pero si se invertía la polaridad, esta corriente se detenía. Por tanto, el diodo resultó ser un dispositivo unidireccional. Solo dejaba pasar la corriente eléctrica en un sentido, bloqueándola en el inverso. El diodo de vacío fue sustituido a mediados del siglo XX por el diodo semiconductor, que era mucho más pequeño, más durable, menos propenso a daños, gastaba menos energía y era mucho más eficiente que los diodos tipo bulbo. Ahora, a los diodos de vacío solo se les puede encontrar en los museos, pero en su tiempo fueron muy utilizados en el desarrollo inicial de la radio, de los primeros aparatos electrónicos como tocadiscos, transmisores y receptores de radio, equipo de medición y prueba, etc. Incluso fueron elementos esenciales en la fabricación de la primera computadora, la famosa ENIAC. Sin los diodos de vacío no hubiera sido posible construirla, aunque resultó ser un aparato enorme que generaba una gran cantidad de calor. El diodo moderno es el componente electrónico más empleado en la actualidad. Su construcción interna es muy sencilla, así que es el elemento semiconductor más simple que existe. Se fabrican en su gran mayoría de silicio. Tienen 2 terminales, N y P. Su principal función es rectificar una señal alterna, permitiendo el paso de corriente eléctrica en un solo sentido. Existen diodos pequeños o de grandes dimensiones, opacos o también luminosos. Incluso dentro de una familia, sus encapsulados varían de diversas maneras. Podemos encontrar diodos de muy baja corriente, como los diodos de montaje superficial, de corriente pequeña empleados en televisores y videograbadoras, de potencia mediana para aplicaciones generales, hasta dispositivos para corrientes altas, como los puentes rectificadores utilizados en televisores modernos. Aunque existen una gran cantidad de diodos rectificadores, el principio de operación básico en todos es el mismo. A mediados del siglo XX, un grupo de investigadores descubrió que algunos materiales, como el silicio, tenían una configuración electrónica especial.
Sus átomos poseen 4 electrones en su órbita de valencia. Para que un elemento sea estable eléctricamente, necesita 8 electrones. Al momento de arreglar el silicio en una estructura cristalina, los átomos se acomodan en forma estrecha y los átomos cercanos comparten sus electrones, reuniendo los 8 electrones necesarios para lograr la estabilidad eléctrica. En estas condiciones, el material no conduce electricidad, pero cuando se le conectan átomos con impurezas tipo N, es decir, algún elemento que tenga 5 electrones en su órbita de valencia, entonces todos los átomos están estables excepto uno, en donde existe un electrón de sobra, fácilmente afectado por campos eléctricos, por lo tanto puede ceder electrones. Si se le añaden impurezas tipo P, electrones que en su órbita tienen solo 3 electrones, se forman huecos en la estructura cristalina que fácilmente aceptan electrones externos. Así, el material se vuelve conductor bajo ciertas características de polaridad de corriente. ¿Qué sucede cuando se combinan los fenómenos de los materiales tipo P y tipo N? Si se coloca un material tipo P en contacto con un material tipo N, sometiéndolo a diversas condiciones de carga eléctrica, por medio de un par de terminales, se crea un dispositivo llamado diodo semiconductor. Cuando un diodo se polariza, el lado positivo de la batería se conecta hacia el cristal N y el lado negativo hacia el cristal P. La carga positiva atrae a los electrones libres del cristal N y los concentra en el extremo del diodo. Por su parte, la carga negativa atrae a los huecos del cristal P y los reúne en el otro extremo, provocando que en el centro se forme una zona de no conducción, pues no existe intercambio de electrones ni de cargas positivas. Por tanto, no hay corriente eléctrica. A este diodo se le denomina polarizado en inversa. Cuando se invierte la polaridad de la batería, el extremo positivo ahora está conectado al cristal P y el negativo se conecta al cristal N. Las cargas positivas de la batería repelen a las cargas positivas del cristal P y lo envían hacia el cristal N. Lo mismo sucede con la carga negativa de la batería, que repele a los electrones del cristal N y los envía hacia el cristal P. Se produce un flujo de cargas eléctricas, electrones de tipo P y huecos del material P hacia el N. Entonces se crea una corriente eléctrica fluyendo a través del dispositivo. Cuando esto sucede, el diodo está polarizado en directa y permite el libre flujo de la corriente eléctrica. Se puede demostrar cómo el diodo se polariza en inversa y en directa, mediante un sencillo experimento con 2 focos y un diodo alimentados por un voltaje de corriente directa. Los focos están encendidos, pues el diodo está polarizado, permitiendo el libre flujo de electrones a través de él y por tanto a través del foco. Cuando se invierte el diodo, el foco de la derecha se apaga, ya que el diodo está polarizado en inversa e impide el flujo de electrones, evitando que el foco se encienda. Este dispositivo nos puede funcionar como un interruptor, colocado con el voltaje que le está siendo aplicado. En la gráfica tenemos el comportamiento teórico de un diodo, viendo su relación corriente-voltaje. Cuando el voltaje se vuelve positivo, la corriente a través del diodo sube de manera indefinida. Cuando el voltaje comienza a ser negativo, la corriente se detiene y no fluye nada a través del diodo. De esta manera, el diodo se comporta como un cortocircuito ante voltajes positivos y como circuito abierto ante voltajes negativos. El comportamiento real de un diodo es distinto. Para comprobarlo,
necesitamos un valor de voltaje de polarización para que el diodo comience a conducir. Mientras el voltaje positivo se mantenga debajo de este voltaje de polarización, el diodo no podrá conducir gran cantidad de corriente. Esto provoca que en sus extremos exista una pequeña caída de voltaje. Cuando se aplican voltajes negativos, el diodo se comporta como si fuera ideal. Sin embargo, existe un nivel llamado voltaje de ruptura. Aquí, el diodo entra en conducción y generalmente se destruye. Cuando se utiliza un diodo, se debe cuidar que su voltaje de ruptura esté por encima del máximo voltaje inverso que se aplique. Aquí tenemos el símbolo de un diodo rectificador típico. La base del triángulo corresponde al material tipo P o ánodo. La línea paralela a la base corresponde al material tipo N. Y las líneas adicionales simulan las terminales del dispositivo. En un dispositivo real, el ánodo se encuentra en un extremo que no presenta ningún tipo de marca, mientras el cátodo corresponde al extremo donde se encuentra una banda identificadora. Estos diodos semiconductores presentan en su extremo derecho una banda que identifica la posición del cátodo. Aunque esta es una regla casi general, existen encapsulados como este, en el que cada una de las terminales tiene un signo que corresponde a la polarización que debe tener el dispositivo para entrar en su estado de conducción, o también pueden traer impreso el símbolo de identificación de terminales. Para comprobar si un diodo semiconductor se encuentra en buen estado, se puede utilizar un multímetro digital, que en muchas ocasiones ya incluye una escala especial para medir estos dispositivos. Cuando se aplica la terminal roja al cátodo del diodo y la negra al ánodo, en el display debe aparecer una indicación de resistencia muy alta, lo que significa que el dispositivo no está conduciendo. Si se invierten las terminales, el despliegue cambia a un valor que puede oscilar entre 0.5 y 0.8 volts, lo que indica que el dispositivo está conduciendo, pero que tiene un voltaje de polarización de X voltios. Si el multímetro no incluye una escala de prueba de diodos, esta medición se puede hacer aprovechando las escalas para medir resistencia. La perilla del multímetro se coloca en una escala de resistencia alta y se aplican las terminales a los extremos del diodo. Cuando el diodo esté conectado en inversa, la pantalla debe marcar una resistencia casi infinita, mientras que al polarizarlo en directa, esta resistencia baja considerablemente. El valor exacto depende del tipo de diodo que se esté probando. En cualquier caso, en una dirección el diodo conduce y en la otra dirección no. Si en ambas mostrara una resistencia muy alta o si en ambas indicara conducción, el diodo está defectuoso. Estamos tan acostumbrados a utilizar la luz eléctrica que pocas veces nos detenemos a pensar que en realidad la forma en la que llega esta energía a nuestros hogares es en forma de corriente alterna. Aquí es donde entra el diodo, en una labor de conversión de corriente alterna a corriente directa, pues prácticamente todos los circuitos electrónicos funcionan mediante una corriente directa. Vamos a armar un circuito para convertir corriente alterna en directa. Tenemos conectados un transformador de 127 a 12 volts, dos resistencias de 1 kΩ y un diodo rectificador común. Ahora se colocan las puntas de canal 1 y canal 2 del osciloscopio a los extremos del diodo.
Se aprecia como en canal 1 por resistencia de entrada el voltaje es alterno. Sin embargo, en la resistencia tenemos el semiciclo positivo. Se ha recortado la parte negativa de la señal de entrada. Así, a la salida tenemos un voltaje con una polaridad, un voltaje positivo o de corriente directa. Convertimos la corriente alterna en corriente directa gracias al diodo. Si se conecta a la resistencia de salida un condensador en paralelo, en los oscilogramas el voltaje directo obtenido es lineal y sin variaciones bruscas. Aquí se convirtió una corriente alterna en directa. Analicemos el circuito. Un transformador toma la corriente alterna a su entrada y la convierte a un valor más manejable a su salida. Sin embargo, sigue siendo alterna. Tenemos una polaridad con el extremo positivo en el lado A y el negativo en el lado B. Aquí el diodo está polarizado en directa. Si suponemos que es un dispositivo ideal, se comporta como un cortocircuito y la corriente puede circular a través de ambas resistencias, gracias a que el diodo permite el paso de la corriente. Cuando la polaridad se invierte, en el lado A se encuentra el extremo negativo y el positivo en el lado B. El diodo está polarizado de manera inversa. Al considerarlo un diodo ideal, se asemeja a un circuito abierto. Aquí, la corriente circula a través de la primera resistencia y por la segunda no circula nada. El diodo provoca que la corriente circule solo cuando el voltaje tiene cierta polaridad, y si el voltaje se invierte, la corriente que circula se vuelve cero. Así, se convierte una corriente de dos direcciones a una corriente de una dirección. A estos rectificadores se les llama de media onda. Con el mismo circuito pero con un arreglo de 4 diodos semiconductores, 2 apuntando en una dirección y otros 2 hacia el lado contrario, suponemos un voltaje positivo entrando por la terminal A y un voltaje negativo en la terminal B. Cuando convertimos los diodos según su polaridad, D1 y D4 se comportan como cortocircuitos, mientras los diodos D2 y D3 se comportan como circuitos abiertos. La corriente circula a través de los diodos D1 y D4 y pasa a través de la resistencia. Por los diodos interiores no circula corriente, pues están polarizados en inversa. Cuando la polaridad se invierte, negativo en terminal A y positivo en terminal B, los diodos D1 y D4 se mantienen abiertos, mientras que los diodos D2 y D3 son los que conducen. De esta manera, la dirección de la corriente en la resistencia de salida se ha conservado constante, aunque la polaridad en el transformador ha estado cambiando. A este arreglo de diodos más efectivo se le llama rectificador de onda completa. Añadiendo un condensador en paralelo con la resistencia de salida, tenemos un voltaje más regulado. Esta configuración de 4 diodos y condensador es muy utilizada en diversos aparatos electrónicos. En fuentes de alimentación de televisiones, aparatos de rayos X o microscopios electrónicos, se utilizan diodos formando configuración en puente. Incluso se han diseñado encapsulados especiales, con 4 diodos en su interior. Estos dispositivos son los puentes rectificadores, que se comportan exactamente igual que los arreglos de 4 diodos. Cuando vaya a adquirir un diodo, es fundamental conocer su voltaje de polarización positiva, porque puede variar dependiendo del material con que se fabrique. Y todavía es más importante saber cuál es el voltaje máximo que soporta el dispositivo cuando se le aplica un voltaje inverso.
pues este factor puede conducir a la destrucción del diodo. Los diodos de silicio son los más empleados, pero en algunas aplicaciones es necesario utilizar diodos de germanio, principalmente porque el germanio necesita un menor voltaje de polarización positiva que el silicio, 0.3 volts del germanio contra 0.7 volts del silicio. Esto implica que para aplicaciones donde se tienen señales muy pequeñas, el germanio es preferible al silicio. Por ejemplo, el diodo encargado de modular la señal AM en los radios. En la estructura interna de un diodo rectificador existen generalmente dos bloques de aleación de aluminio en contacto con la delgada capa que es el diodo en sí y que funcionan como disipadores de calor. Absorben el calor generado en el diodo semiconductor, la oblea de silicio o germanio, y lo transmiten hacia el medio ambiente. A estos conductores llegan las terminales de conexión externa y todo el conjunto se encuentra encerrado en plástico o en vidrio. Existe otro tipo de diodo llamado bigote de gato. En su construcción interna existen dos terminales metálicas. En una de ellas se encuentra adosada la pastilla de silicio o de germanio, o diodo rectificador. Para conectar la pastilla con la otra terminal, existe un delgado alambre en forma de resorte, denominado bigote de gato. De ahí se deriva el nombre de estos diodos, encapsulados en vidrio para evitar que el medio ambiente influya en su comportamiento. Este tipo de diodos se emplean principalmente para aplicaciones de radiofrecuencia. Existe otro tipo de diodo llamado Zener. Su funcionamiento se descubrió cuando se analizaba la gráfica de comportamiento de un diodo normal, que es el mismo en su zona de conducción. Sin embargo, cuando se estudia ante voltajes inversos, llega un punto donde la corriente aumenta súbitamente, pero el voltaje aplicado permanece idéntico. Se comprobó que el voltaje inverso estaba directamente relacionado con el grado de impurezas que se añadían al cristal de silicio o de germanio. Entre más cantidad de impurezas se le agregaban, menor era el voltaje inverso de ruptura. A este voltaje se le llamó voltaje de avalancha o Zener en honor a su descubridor, el Dr. Clarence Melvin Zener. El símbolo del diodo Zener es muy similar al de un diodo rectificador normal. Sin embargo, la línea paralela a la base del triángulo se quiebra en dos puntos. La principal aplicación del diodo Zener es como referencia de voltaje, como un nivel de voltaje muy estable que puede servir como punto de comparación para otras secciones del circuito. Se puede comprobar con el siguiente circuito. Tenemos una resistencia de 1 kΩ, un diodo Zener de 5.6 volts y un eliminador con salida variable, alimentado en su extremo positivo por el cable rojo y en el negativo por el cable negro. Con dos multímetros, uno registrando la salida de la fuente regulada variable para tener información sobre el voltaje aplicado al circuito y otro conectado hacia el cátodo del diodo Zener para saber qué voltaje estamos obteniendo en sus extremos. El voltaje de entrada varía en proporción de más de 5 volts. Sin embargo, en el otro multímetro, la diferencia nunca sobrepasa una décima de volt. Por tanto, el diodo Zener nos sirve como una referencia de voltaje. Un diodo Zener se puede utilizar como un regulador de voltaje sencillo. Su voltaje de salida estará dado por el voltaje Zener del dispositivo. Existen diodos Zener de varios voltajes que se adaptan a una aplicación específica. Con el diodo Zener se puede construir una fuente regulada de 5 volts.
un transformador de 12 volts, un arreglo de 4 diodos como puente rectificador, un condensador de 470 microfaradios, una resistencia de 390 ohms, un diodo Zener de 5.6 volts y un transistor. Este circuito está alimentando a una resistencia que sirve como carga de salida. El multímetro monitorea el valor del voltaje que expide la fuente, que se mantiene en alrededor de 5 volts. Sin embargo, se tiene que cuidar el calentamiento del transistor porque puede destruir y arruinar la fuente. En el osciloscopio se puede observar el grado de regulación obtenida. En la parte superior está el voltaje de entrada al transistor, que tiene un rizo bastante pronunciado, mientras que en la parte inferior se encuentra el voltaje de salida, que es una onda prácticamente plana. Ambas perillas de los canales verticales se encuentran en la misma escala. De esta manera probamos que el regulador está funcionando perfectamente. Otro tipo de diodo es el LED. Es el más popular de todos. Su nombre proviene de las iniciales de las palabras Light Emitter Diode. Este diodo permite el paso de la corriente en un solo sentido, cuando está directamente polarizado emitiendo luz. La principal función de los diodos LED es como indicadores luminosos. Pueden ser en algo tan sencillo como en el encendido o el apagado de algún componente, o incluso podemos encontrar arreglos con diodos para representar números o letras. Estamos muy familiarizados con ellos, pues los podemos encontrar en muchos equipos de uso cotidiano, como radios, televisores, teléfonos celulares, displays de relojes digitales, etc. Los diodos LED pueden ser opacos, de color o transparentes, de gran tamaño o pequeños para aplicaciones miniatura. El símbolo del diodo LED es el mismo que el de un rectificador común. Sin embargo, tiene dos flechas saliendo, para demostrar que su característica principal es la emisión de luz. En un diodo LED podemos encontrar los mismos elementos que un diodo convencional, un ánodo y un cátodo, pero envueltos en una cápsula semitransparente para permitir el paso de la luz emitida por el diodo cuando conduce corriente eléctrica. Aunque el aspecto del diodo LED es distinto, no deja de ser un diodo. En este experimento comprobaremos la relación que existe entre la corriente que circula a través del LED y la cantidad de luz producida. Tenemos la fuente de 5 volts que construimos, un diodo LED, una resistencia de 100 ohms y en la salida del transistor se encuentra el potenciómetro de 5 kiloohms. Cuando el potenciómetro está en su posición de resistencia máxima a través del diodo, circula una corriente muy pequeña y la luz que emite es muy escasa. Conforme baja la resistencia, la luz del diodo se va incrementando hasta llegar a un tope máximo. Entonces, el grado de luminosidad está directamente relacionado con la corriente que circula a través del diodo. Si se abre el circuito y se introducen las puntas de prueba del multímetro colocado en una escala que mida hasta 200 mA y el potenciómetro tenga su resistencia máxima, la corriente que circula a través del circuito y la luminosidad que desprende es muy pequeña. Conforme se mueve el potenciómetro, la corriente y la luz que despide el diodo se irá incrementando y se puede comprobar que el límite al cual el diodo alcanza su máxima luminosidad está alrededor de los 20 mA, y aunque se aplique más corriente, el diodo ya no podrá brillar más. Para conocer mejor la aplicación de los diodos LED,
podemos verlos en acción en un mini árbol de Navidad electrónico, el cual emplea 4 transistores que operan en forma alternada al estar conectados a los diodos LED. Producen un juego de luces simulando un pequeño árbol de Navidad que se puede utilizar para decorar. El mini árbol de Navidad electrónico utiliza 2 circuitos osciladores y en cada salida tiene 4 diodos LED en conexión en serie. Este circuito se puede conectar a una batería de 9 o 12 voltios o a una fuente de alimentación con el mismo voltaje. El circuito consta de un par de osciladores independientes con distintos valores entre las resistencias de cada uno, para que exista diferencia entre frecuencias y obtener el efecto deseado. Una vez encendido el mini árbol de Navidad electrónico, las luces prenden como un árbol de Navidad tradicional. El kit de este proyecto se puede adquirir en www.electronicayservicio.com. Una vez ensamblado el mini árbol de Navidad electrónico, se pueden hacer experimentos para cambiar la frecuencia de los osciladores o para que el destello de las luces sea más rápido, más lento, más bajo o más intenso. Para modificar el tiempo de encendido de cada grupo de LED, se puede colocar un preset o potenciómetro de 100 kΩ y se modificará el tiempo de conducción para cada transistor. Es interesante observar cómo los diodos LED pueden cambiar el aspecto de un simple circuito y crear un componente tan decorativo además de práctico. Por eso los diodos LED son tan populares, pues tienen infinidad de aplicaciones. Existen otros tipos de diodos que, aunque su aplicación puede ser reducida, son muy importantes, como el fotodiodo, el diodo varactor, el diodo túnel o el diodo pin. El símbolo del fotodiodo es como el de un rectificador común, pero con 2 flechas señalando hacia adentro. Aquí, la corriente que circula a través del diodo se ve afectada directamente por la cantidad de luz que recibe. Para esto, es necesario que el encapsulado sea totalmente transparente y la luz pueda alcanzar al diodo semiconductor. Se utiliza en televisores, videograbadoras y en equipos de música como sensor de los mandos a distancia que utilizan diodos emisores de rayos infrarrojos. En ocasiones se pueden encontrar dispositivos en pares, emisor-receptor, un diodo emisor de luz y un fotodiodo. Sirven principalmente para detectar el paso de objetos entre emisor y receptor. Un ejemplo serían los detectores de movimiento dentro de un ratón de computadora tradicional o los detectores de giro en las videograbadoras y cámaras de video. El símbolo del diodo varactor es el de un diodo normal, sin embargo tiene una doble línea en el cátodo que parece un pequeño capacitor. Su principal característica es que dependiendo del voltaje aplicado entre sus terminales en su interior, se forma una pequeña capacitancia que se emplea principalmente en los circuitos sintonizadores de canales, utilizados en videograbadoras y en los televisores actuales. Lo más común es encontrarlo dentro de bloques sintonizadores. Por su reducido tamaño, estos bloques son de montaje superficial. La característica principal del diodo túnel es que en un momento dado en su gráfica de voltaje contra corriente presenta una resistencia negativa que se puede aprovechar para aplicaciones muy especializadas. Actualmente su difusión es muy limitada, pues se utiliza en especial para labores de investigación, pero se espera que pronto comience a aparecer en aparatos electrónicos, sobre todo porque su comportamiento lo hace ideal para fabricar osciladores de precisión. El símbolo del diodo pin es idéntico al del diodo rectificador,
Sin embargo, su aplicación es distinta. Depende del voltaje que exista entre sus terminales, puede impedir o dejar pasar una señal eléctrica. Este tipo de diodos se utiliza como conmutadores de señal, en lugar de conmutadores de voltaje. Tiene aplicaciones en circuitos donde se utilizan frecuencias muy altas, como VHF, UHF y circuitos de microondas. Están presentes en los sintonizadores utilizados en los televisores de última tecnología. Los diodos son elementos básicos de la electrónica hoy en día. Son de gran versatilidad y tienen múltiples usos. La tecnología de estos dispositivos es ya un factor básico en las economías en los países desarrollados, pues con ellos se fabrican prácticamente todos los sistemas electrónicos actuales. Hoy se están encontrando nuevas aplicaciones para los diodos que ya existen y se siguen investigando revolucionarios métodos de fabricación que podrían traducirse en nuevos tipos de dispositivos con características que apenas imaginamos. Incluso si no se descubrieran más diodos distintos a los conocidos, estos dispositivos seguirán siendo uno de los pilares fundamentales en los que descansa todo este vasto edificio que es la tecnología electrónica moderna.